Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender lo que es el feudalismo, qué quiere decir y en qué consistía este sistema económico, político y social característico de la Edad Media. Adelante vídeo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? 1. ¿Cuál es el origen del feudalismo? 2. ¿Qué es el feudalismo y en qué consistía este sistema? 3. ¿Cómo era la ceremonia del homenaje? Y 4. ¿Cómo era la sociedad feudal? ¡Empezamos! Los orígenes del feudalismo tenemos que buscarlos a partir del siglo IX, cuando, tras la desintegración del Imperio Carolingio, el poder de los nuevos monarcas europeos era tan débil que estos no podían garantizar por sí solos la seguridad de sus súbditos. Por otro lado, Europa sufrió además las llamadas segundas invasiones bárbaras de pueblos como los vikingos o normandos, los musulmanes o los húngaros desde Europa del Este. Estos ataques de estos pueblos eran repentinos y los pequeños campesinos europeos no podían defenderse por sí solos. Esta inseguridad reinante en Europa dio paso a un sistema social basado en relaciones de dependencia personal por el que algunos campesinos comenzaron a someterse a sus señores a cambio de protección. Era el nacimiento del sistema feudal o feudalismo. Pero, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema político, social y económico que alcanzó su plenitud entre los siglos XI y XIII. Consistía en un vínculo voluntario establecido entre hombres libres, del que cada uno de los comprometidos obtenía un provecho. El sistema era muy sencillo. Una persona daba protección y tierras a otra. De vuelta, esta persona tenía que luchar o trabajar por su protección. Este vínculo se establecía principalmente entre nobles y entre estos y sus vasallos. Aquel noble que tenía un rango superior se denominaba señor y recibía bajo su protección al de rango inferior, que a partir de entonces se convertía en su vasallo. Este sistema de relaciones, denominado vasallaje, se complementó con el denominado régimen señorial, que regulaba las relaciones jurídicas y administrativas entre los señores y sus campesinos, que estaban sometidos a duras obligaciones y tributo. En este mapa podemos observar cuáles fueron los límites geográficos de la extensión del régimen feudal. Socialmente hablando, el sistema feudal relacionaba al monarca y a los nobles entre sí, siendo el rey el más importante de los señores. Por encima de este solo se encontraba, jerárquicamente hablando, el papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El rey era quien repartía las tierras o feudos, dirigía las campañas militares, recaudaba impuestos y normalmente era el juez supremo del reino. Por debajo del rey se encontraba la nobleza, dividida en condes, duques y marqueses, y el clero. Por debajo de esto se encontraba la baja nobleza y el bajo clero, dividido en señores, varones, caballeros. Por otra parte, un señor podía tener varios vasallos y estos, a su vez, conseguir los suyos propios. Esto generaba una pirámide de fidelidades que mantenía unidos los niveles más altos de la sociedad europea. Todo el sistema feudal se materializaba en lo que se denominó la ceremonia del homenaje. Y es que cuando un noble se convertía en vasallo del rey, su señor, o de otro noble de nivel superior, se realizaba una ceremonia de vasallaje, que constaba principalmente de dos partes. La primera era el homenaje, donde el vasallo, arrodillado, juraba fidelidad, ayuda militar y consejo a su señor. A continuación se llevaba a cabo la investidura, que era el acto en el cual el señor otorgaba a su nuevo vasallo un beneficio. El beneficio que recibía el vasallo a cambio solía consistir en un lote de tierras llamado feudo. Finalmente, si un vasallo no cumplía su juramento de fidelidad, el señor podía quitarle el feudo, ya que el vasallo no tenía nunca la propiedad de estas tierras, sino el usufructo o disfrute de ellas para poder vivir. En esta imagen podemos observar cómo funcionaban las relaciones de vasallaje. Por un lado, el señor ofrecía protección, justicia y tierras o sustento económico a su vasallo. Por otro lado, el vasallo se comprometía a dar consejo, ayuda económica y militar a su señor. Por otra parte, las relaciones de servidumbre que se ofrecían entre señores y campesinos
Funcionaban de la siguiente manera. El señor daba protección, justicia y permiso para trabajar en sus tierras. Por otra parte, el campesino o siervo estaba obligado a pagar impuestos, entregar parte de la cosecha y trabajar en la reserva o tierras del señor. Este complejo sistema de relaciones entre señores y vasallos y sus propios campesinos era lo que se denominó el sistema feudal. La sociedad feudal era muy jerarquizada y estaba organizada en estamentos. Los estamentos eran grupos sociales cerrados formados por individuos que compartían un mismo estilo de vida, una función social y una situación jurídica similar, y a los que se pertenecía por nacimiento. Existían 3 estamentos principales: nobleza, clero y estado llano. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados. Estos privilegios eran, normalmente, el no pagar impuestos, no realizar trabajos manuales y ostentar los cargos políticos. El tercer estado o estado llano era el estamento no privilegiado, compuesto por burgueses y campesinos. Cada estamento tenía sus propias obligaciones. El noble estaba destinado a ir a la guerra para defender a los otros estamentos. El clérigo estaba obligado a rezar para salvar las almas de los demás estamentos. Por último, el campesino debía trabajar para mantener al conjunto de la sociedad. Aunque muchos aspectos y características de la sociedad feudal desaparecieron con la llegada de la Edad Moderna, el sistema social estamental se mantuvo hasta la Revolución Francesa en 1789. Pasemos ahora a ver cada uno de estos estamentos individualmente. Por un lado, los nobles se dedicaban a la preparación militar y a la guerra. De ahí que desde jóvenes se iniciaran en el manejo de las armas y se formaran como caballeros. La participación en la guerra normalmente les proporcionaba recompensas económicas en forma de tierras y riquezas. La nobleza estaba dividida en 2 escalones. Por un lado teníamos a la alta nobleza, formada por duques, condes y marqueses, que eran vasallos directos del rey. Por debajo de esto se encontraba la pequeña nobleza, compuesta por nobles de menor rango, como varones, hidalgos, señores, caballeros, que eran vasallos de la alta nobleza. Los nobles solían vivir en castillos de piedra en sus feudos y se mantenían del trabajo de sus campesinos y siervos. En cuanto a los clérigos, debemos de saber que era un estamento que tenía una gran influencia, pues la sociedad feudal era muy religiosa. Eran prácticamente los únicos dentro de la sociedad que tenían cierta formación cultural y eso evidentemente les daba poder. No era un estamento homogéneo, por eso dentro de los clérigos debemos de diferenciar distintas categorías. Por un lado hablamos del alto y el bajo clero y por el otro hablaremos del clero secular y el clero regular. Dentro de la primera distinción distinguimos el alto clero y el bajo clero. El alto clero estaba formado por obispos, abades, arzobispos, cardenales. Estos tenían poder, riqueza y tierras. Eran similares a los señores feudales. Por debajo de ellos encontramos al bajo clero, que estaba formado o integrado por sacerdotes, diáconos, monjes y monjas. Estos vivían en unas condiciones mucho más pobres que el alto clero. Además, el lugar donde habitaban distinguía a otro tipo de clero. Estaba el clero secular y el clero regular. El clero secular eran los religiosos o clérigos que vivían en pueblos y ciudades mezclados con la sociedad común y estaba integrado por obispos y sacerdotes. Por otro lado estaba el clero regular, que vivía en comunidad, todos ellos juntos en un monasterio y estaban sujetos a una regla, integrados estos por abades y monjes o abadesas y monjas. Como podemos observar, había una sociedad de clérigos dentro de la sociedad feudal. Y por último, dentro de la sociedad feudal encontramos a los campesinos. Formaban la mayoría de la población y el escalón más bajo de la sociedad. Sus condiciones de vida eran muy duras, pues se pasaban la vida trabajando para poder sobrevivir, ya que los rendimientos de la tierra eran muy escasos y además de ser escasos debían de dar al señor feudal parte de su cosecha. Se diferenciaban 2 categorías de campesinos. Por un lado encontramos a los campesinos libres, que eran propietarios de pequeñas tierras y tenían ciertas libertades, como dejar los feudos libremente o casarse también libremente. Y por otro tenemos a los siervos. Estos estaban sometidos al señor feudal, con duros trabajos e impuestos. No podían abandonar la tierra del señor y podían incluso ser vendidos dentro del lote de tierra.
En las aldeas y pueblos existían también algunos artesanos dedicados a oficios manuales, como al trabajo del hierro, la madera o a la confección del textil. Y hasta aquí todo lo que tenía que contaros sobre el feudalismo, cuáles son sus orígenes y cómo era su sociedad. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta lo que has visto, recuerda que puedes suscribirte a mi canal y darle al me gusta. Gracias. Chao.